Hola, buen día compañeros. Nosotros somos el equipo 2 conformados por Córdoba Zenobio, Fuentes Chávez, Guerrero Baeza, López Ramírez, Sánchez Hernández. Y el día de hoy les vamos a presentar el tema de lectura crítica de artículos. A nosotros nos tocó el artículo que se titula Efectos beneficiosos de la alimentación con restricción de tiempo en las enfermedades metabólicas, una revisión sistemática y un metaanálisis del año 2020. Ahora, dentro del resumen del artículo encontramos 5 puntos importantes. El primero nos menciona que la alimentación con restricción de tiempo reduce significativamente el peso corporal y la grasa, mejorando así la composición corporal, lo que se llevó a esta conclusión. El segundo punto nos menciona que mejora parámetros metabólicos, en este caso glucosa, presión arterial y triglicéridos. El tercer punto nos habla principalmente que es un metaanálisis con metodología estructurada, en este caso Prisma, lo que aumenta la validez interna del artículo. El punto 4 presenta heterogeneidad y riesgo de sesgo en algunos estudios incluidos. Y 5 es clínicamente útil en pacientes con obesidad, pero con limitaciones en duración y tamaño muestral. Ahora les voy a explicar la evaluación crítica de este artículo para entender qué tan confiables y aplicables son sus resultados. Primero, algo importante es que la búsqueda bibliográfica fue adecuada. Los autores pues siguieron la metodología Prisma, que básicamente sirve para hacer revisiones sistemáticas de manera ordenada y transparente. Buscaron información en bases de datos importantes como PubMed, Embase y Cochrane, además de que pues no limitaron por idioma. Esto pues redujo el riesgo de perder estudios relevantes. En cuanto a la selección de estudios, sí estuvo claramente definida. Los autores establecieron criterios de inclusión y exclusión específicos para elegir investigaciones relacionadas con el Time Restricted Eating o alimentación restringida en el tiempo y su efecto pues sobre parámetros metabólicos como peso, glucosa y presión arterial. El tipo de estudio fue una revisión sistemática con metaanálisis. Esto es importante porque no analiza solo un estudio, sino que va a combinar resultados de varios trabajos para obtener una conclusión más sólida y con mayor poder estadístico. El problema de investigación también estuvo bien planteado. El objetivo era evaluar si la alimentación restringida en el tiempo realmente tiene beneficios sobre el peso corporal y otros parámetros metabólicos en pacientes con obesidad o alteraciones metabólicas. En cuanto al grupo control, aquí pues hay una limitación parcial. No todos los estudios incluidos tenían grupo control. Algunos comparaban pacientes con controles y otros simplemente analizaban cambios antes y después de la intervención. Eso hace que los resultados no sean completamente homogéneos. En cuanto a la aleatorización, también fue variable porque sí se incluyeron ensayos clínicos aleatorizados, pero también se incluyeron estudios no aleatorizados. Entonces, pues aunque tenemos evidencia de buena calidad, no toda tiene el mismo nivel metodológico. Otro punto importante también es el tamaño de la muestra. En total aquí se analizaron 475 participantes, que realmente no es una muestra tan grande, pero pues esto limita la capacidad de generalizar los resultados a toda la población. Algo positivo es que se evaluaron el riesgo de sesgo utilizando herramientas reconocidas como ROB 2.0 y Robbins 1. Encontraron principalmente sesgo de selección y diferencias metodológicas entre estudios, pero pues lo importante es que sí lo identificaron y también lo discutieron. También evaluaron sesgo de publicación mediante la prueba de Egger y no encontraron evidencia significativa de que solo se publicaran estudios con resultados positivos. En cuanto al análisis estadístico, fue bastante robusto. Utilizaron diferencias de medias, intervalos de confianza al 95% con heterogeneidad y cuadrada y análisis de sensibilidad. Esto pues le da mayor validez a los resultados. Sin embargo, pues la heterogeneidad fue moderada a alto. Esto significa que los estudios eran diferentes entre sí en aspectos como duración, características de los pacientes o diseño metodológico, lo cual pues puede afectar la consistencia de los resultados. Sobre los resultados, encontraron que la alimentación restringida en el tiempo sí produjo disminución del peso corporal, grasa corporal y mejoría en glucosa y presión arterial. Los cambios no fueron enormes, pero pues sí fueron clínicamente útiles. Los autores en este caso también reconocen varias limitaciones, principalmente la heterogeneidad, el tamaño pequeño de muestra y la falta de seguimiento a largo plazo. Entonces, pues en conclusión, este artículo tiene una validez interna moderada, pero pues la evidencia apunta a que la alimentación restringida en el tiempo puede ser una estrategia útil y relativamente sencilla para mejorar parámetros metabólicos. Sin embargo, pues todavía necesitaríamos estudios más grandes y con seguimiento prolongado para confirmar los beneficios que esto tiene a largo plazo. Preguntas de matriz de lectura. Pregunta 1. ¿Se identifica claramente el tipo de estudio? Sí, en este caso el estudio define como una revisión sistemática con un metaanálisis desde el título y el resumen, cumpliendo así un criterio
prisma de identificación del diseño. 2. ¿Se identifica el problema de investigación? Sí, el objetivo en este caso es evaluar el efecto del TRE sobre parámetros metabólicos mencionados anteriormente. 3. ¿Se definen criterios de búsqueda o selección? La respuesta es sí. Se describen bases de datos como PubMed, sin restricción de idioma, cumpliendo así, una vez más, criterios del prisma de búsqueda sistemática reproducible. Siguiente pregunta, ¿se identifican criterios de intervención y selección de estudios? Sí, se definen criterios de inclusión y exclusión y se presenta diagrama de flujo de selección cumpliendo con el prisma. Siguiente, ¿se evalúa el sesgo? La respuesta es sí, se utilizan herramientas como ROB2 y Robbins 1, el cual cumple con prisma. Sin embargo, se identifican estudios con riesgo moderado o alto. Siguiente, ¿existe grupo de control adecuado? La respuesta es parcialmente. Algunos estudios tienen grupo control, pero otros son antes, después, lo que introduce heterogeneidad y limita la comparación en el estudio. Siguiente pregunta, ¿se evalúan adecuadamente los resultados? Sí, se utiliza diferencia de medias, intervalos de confianza, heterogeneidad, lo cual es adecuado para metaanálisis. Siguiente, ¿se discuten limitaciones o aplicabilidad? Sí, se mencionan limitaciones como tamaño de muestra, que es pequeño, corta duración y heterogeneidad, cumpliendo con criterios prisma. Siguiente, ¿se señala validez interna y generalización? Sí, la validez interna es de moderada a alta, pero afectada por la heterogeneidad. La generalización es adecuada para pacientes con obesidad, pero limitada en poblaciones sanas. La síntesis integradora del artículo va a indicar que la investigación cuenta con una metodología sólida, ya que fue elaborada como una revisión sistemática con metaanálisis, siguiendo los lineamientos PRISMA, que ya mencionamos anteriormente, lo que va a aportar un mayor rigor científico y fortalece esta confiabilidad de los resultados. No obstante, la inclusión de estudios con diferentes diseños metodológicos, algunos de ellos no aleatorizados, va a generar cierta heterogeneidad y va a aumentar esta posibilidad de sesgos, lo que limita en cierta medida la solidez de las conclusiones finales. A pesar de estas limitaciones, los hallazgos muestran de manera consistente que la alimentación con restricción de tiempo produce efectos favorables sobre diversos parámetros metabólicos, como la reducción de peso corporal y la mejora en el control de la glucosa. En consecuencia, esta estrategia puede considerarse una herramienta útil dentro del abordaje clínico para pacientes con obesidad y sobre todo trastornos metabólicos. Sin embargo, su relación con las enfermedades musculoesqueléticas, como en este caso la lumbalgia mecánica, es ciertamente indirecta, debido a que el estudio no evaluó de manera específica desenlaces desarrollados con este dolor o función musculoesquelético. Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a presentar el caso de un paciente masculino de 35 años, estudiante universitario, que acude a consulta por dolor lumbar bajo con aproximadamente 6 semanas de evolución. Imaginemos un poco sobre su rutina diaria. Es un estudiante que pasa muchas horas sentado frente a la computadora, ya sea realizando algunos proyectos, estudiando o inclusive viendo series o jugando. Duerme pocas horas y tiene horarios alimenticios desorganizados. Con frecuencia se salta comidas durante el día y va a realizar su comida principal por la noche. Y realiza poca actividad física, por lo que lleva una vida bastante sedentaria. Con el tiempo comienza a presentar dolor en la región lumbar baja. Al inicio era leve y ocasional, pero progresivamente empezó a ser más frecuente hasta alcanzar una intensidad de 6/10 en la escala de EVA. El dolor refiere que empeora al permanecer mucho tiempo sentado y mejora parcialmente con el reposo. En la exploración física se encontró dolor a la palpación paravertebral lumbar y una ligera limitación de la movilidad lumbar secundaria a este tipo de dolor, por lo que el diagnóstico final es una lumbalgia mecánica inespecífica. Cuando comenzamos a analizar sus otras características generales, encontramos datos muy importantes, como por ejemplo, tiene un índice de masa corporal de 31 kilogramos por metro cuadrado, lo que va a corresponder a una obesidad grado 1. Su circunferencia abdominal es de 108 centímetros y va a tener un estilo de vida sedentario e inadecuado. Además, en estudios de laboratorio se encontró una glucosa en ayuno de 110 miligramos por decilitro, lo que sugiere una alteración metabólica importante y el riesgo de padecer diabetes. Esto es relevante porque el paciente presenta un perfil metabólico y conductual muy parecido al de los participantes incluidos en el metaanálisis analizado. Entonces, esto nos va a ayudar a comparar los diferentes
casos, lo que aumenta la validez externa y la aplicabilidad clínica del estudio en este caso. Ahora hablemos un poco acerca de la alimentación con restricción del tiempo. Ante este escenario va a surgir la pregunta, ¿qué estrategias de estilo de vida podrían ayudar a mejorar este cuadro metabólico y posiblemente influir en su dolor lumbar? Bueno, pues este tipo de dieta va a consistir en limitar el consumo de alimentos en una ventana específica del día, generalmente entre 4 y 12 horas, manteniendo periodos de ayuno de aproximadamente 12 a 20 horas. La diferencia de otras dietas no se enfoca tanto en contar las calorías de cada empaque, sino en sincronizar los horarios de alimentación con el ritmo circadiano del organismo. Entonces, ¿por qué esto es importante? Porque el metabolismo humano funciona de manera distinta según el momento del día. Cuando existe una desorganización del sueño y de los horarios alimenticios, como ocurre en este paciente, se altera la regulación hormonal y metabólica. Entonces, este artículo analizado muestra varios beneficios que pueden traer este tipo de dieta. Por ejemplo, vamos a tener que la regulación del metabolismo glucosídico. ¿Cómo va a ser esto? Al disminuir los periodos constantes de alimentación, va a mejorar la sensibilidad de la insulina y se favorece un mejor control de la glucosa. El segundo beneficio es la reducción de tejido graso. Esto es importante porque al disminuir este peso corporal, reduce la carga mecánica sobre la columna lumbar. También ayuda a modular los ritmos circadianos, favoreciendo un mejor sueño y una regulación hormonal más estable. Además, se asocia con la disminución de la inflamación sistémica, lo cual puede contribuir al dolor y al deterioro metabólico. En este paciente específicamente, todos estos puntos son efectos muy positivos en él para mejorar pues, los factores de riesgo que conllevan a la lumbalgia. Por ejemplo, va a presentar obesidad, sedentarismo y su ritmo circadiano está mal regulado. Como podemos recordar, en un adulto tenemos que dormir aproximadamente de 7 horas por noche o más. Ahora bien, la decisión informada. Pues entonces, al hablar sobre todo esto, va a surgir una pregunta principal. ¿La evidencia apoya que las mejoras en el estilo de vida pueden revertir el problema incipiente del paciente? La respuesta es sí, pero de forma parcial y dentro de un enfoque integral. El artículo analizado corresponde a una revisión sistemática con metaanálisis, lo que representa un alto nivel de evidencia científica, lo que es importante porque integra múltiples estudios, que permite obtener conclusiones más sólidas, ejemplos y puede ser más preciso sobre el efecto de este tipo de dieta. Los resultados en el otro cuadrito fueron consistentes al mostrar que los beneficios fueron mayores en personas con alteraciones metabólicas, lo que va a volver especialmente relevante esta intervención en el caso presentado. Sin embargo, también existen algunas limitaciones importantes, como por ejemplo, muchos estudios incluidos fueron de corta duración, con muestras pequeñas y diseños heterogéneos. ¿Esto qué quiere decir? O sea, tenían diferencias entre la población, duración y metodología, lo cual va a limitar la comparación directa de estos mismos resultados. Además, no todos fueron ensayos clínicos aleatorizados. Y algo muy importante de limitación es que en el artículo no va a evaluar directamente desenlaces relacionados con la lumbalgia, como el dolor, la función o la discapacidad lumbar. Por ello, aunque este tipo de dieta, o sea, la dieta mencionada en el artículo principal, puede mejorar algunos factores de riesgo relacionados con el padecimiento, como obesidad, inflamación, no debe considerarse como un tratamiento único, sino el manejo debe ser integral y complementarse con más estrategias que se los dirán más adelante. Entre las recomendaciones que le daremos al paciente tenemos las medidas generales, empezando por la actividad física en el que necesitamos que el paciente realice ejercicio aeróbico, el cual es muy importante para este caso para fortalecer la zona lumbar. También tenemos el control de peso corporal, en el cual no solo se trata de qué va a comer, sino cuándo. Esto va a ayudar a bajar de peso y la grasa corporal, alineando la ingesta con el ritmo circadiano para reparar las vías metabólicas. Por otro lado, también tenemos la higiene de sueño, que va a consistir en establecer horarios fijos para dormir, lo cual es vital, ya que el sueño va de la mano con el TRE para regular el metabolismo.
En las medidas específicas también tenemos los ejercicios de estabilización lumbar con fármacos de elección AINES. También, aunque el artículo no habla del dolor de espalda directamente, el TRE ayuda a bajar de peso y esto va a significar que hay menos carga mecánica para la zona lumbar. También debemos educar al paciente en la higiene postural ergonómica al estudiar o trabajar y dar ejercicios de estabilización para evitar las cargas excesivas, como ya mencionamos anteriormente. Pasando a la prevención con TRE, tenemos que al implementar estos cambios ayuda a prevenir el síndrome metabólico, la obesidad, la hipertensión y la diabetes tipo 2, ya que el estudio demostró mejoras reales en la glucosa y presión arterial. Nuestra conclusión es que no podemos ver al paciente solo por su dolor de espalda. Necesitamos tener un abordaje que combine ejercicio físico, control de peso, higiene de sueño y la intervención nutricional con TRE. También este va a impactar directamente en la reducción de peso y grasa corporal, lo que disminuye la carga mecánica sobre la columna lumbar, al mejorar el metabolismo, atacando la raíz del riesgo sistémico del paciente. Por otro lado, también tenemos que el éxito de estos cambios depende de la educación del paciente. Necesitamos fomentar la motivación y la adherencia para que el TRE y el ejercicio conviertan en estilo de vida sostenible, no solo en algo temporal. También es vital entender que el TRE funciona como una herramienta complementaria. La evidencia clínica es robusta para la obesidad y alteraciones metabólicas, pero siempre se debe sumarse al resto del tratamiento médico. Para la lumbalgia mecánica y el TRE no es suficiente. Debemos prescribir fortalecimiento lumbar específico, higiene postural y ergonomía, idealmente bajo supervisión para asegurar la recuperación funcional. Nuestra meta no solo es bajar niveles de glucosa y peso, sino lograr un manejo integral que le devuelva la funcionalidad al paciente y mejore su calidad de vida a largo plazo. Por otro lado, el artículo demuestra que el TRE es una estrategia prometedora porque modula el metabolismo energético y, lo más importante, alinea la ingesta de alimentos con ritmos circadianos. Al tratarse de una revisión sistemática con metaanálisis bajo criterios Prisma, contamos con un alto nivel de evidencia. Esto fortalece la validez interna de nuestros resultados y nos da seguridad en la práctica clínica. La evidencia apoya firmemente que el TRE mejora parámetros críticos como el peso, glucosa y presión arterial, aunque tiene algunas limitaciones de duración y es una herramienta robusta para mejorar la calidad de vida y prevenir enfermedades crónicas.